Gobierno Novo de Colombia comienza con un diploma acción fuerte contra criminalidad. Siguiendo instrucción del presidente Abelardo de la Espriella, un total de 107 criminal, incluyendo diferentes dirigentes de la banda criminal, ahora trasladado fuera de prisión de Itaqui para diferentes prisiones de máxima seguridad en Colombia. Según el gobierno, en medida está para buscar para evitar que el criminal siga dirigir actividad ilegal fuera de prisión. Este es alias Macaco, señalado asesino de periodistas y de líderes sociales en Antioquia. En la imagen se ve al cabecilla mientras está siendo trasladado desde la cárcel de Itagüí hasta otro centro penitenciario, luego de que el presidente Abelardo de la Espriella ordenara la reubicación de 117 delincuentes que permanecían recluidos en este recinto carcelario. Los voy a mandar a cárceles de máxima seguridad, en donde no puedan seguir delinquiendo. En la era del tigre habrá mano de hierro para todos los bandidos. Que nadie dude de que no voy a permitir que los delincuentes sigan desde los establecimientos carcelarios delinquiendo, extorsionando, asesinando, narcotraficando y haciendo lo que les da la gana. Alias Douglas, Pesebre, Ton, Montañero, entre otros más, integraban la lista de los 23 cabecillas que integraban la mesa de negociación de paz instalada por el gobierno pasado, dentro de su política de paz total, famosos entre otras cosas porque 14 de ellos habrían participado en el polémico tarimazo del 21 de junio de 2025, con presencia del expresidente Gustavo Petro, y en la sonada parranda vallenata el 9 de abril de este año, mientras celebraban el cumpleaños de alias Pocho. De otra parte, estoy coordinando también personalmente los operativos militares para dar de baja a los objetivos de alto valor. La Patria Milagro dará resultados en seguridad, porque un país que no tiene seguridad no tiene nada. De la cárcel La Paz en Itagüí serán 106 los delincuentes que serán trasladados hacia otros centros penitenciarios del país. Estos capturados tienen un prontuario criminal que incluye delitos como homicidios, extorsiones, secuestros, porte ilegal de armas y venta de estupefacientes. El pabellón que llamaban de alta seguridad de la cárcel de Itagüí se había convertido en un resort, en un hotel. Y estamos viendo que trasladaron a todas las personas que estaban allá. La salida de los 106 reclusos fue registrada en diferentes momentos. Sin embargo, el gobernador habló de una alerta máxima por la reorganización de estas bandas delincuenciales tras esta medida. Esto necesariamente implica dialogar, acordar cosas. Otra cosa es rectificar lo que está malo, porque si hay cosas malas, en eso tiene razón el presidente. A centros penitenciarios de Bogotá, Valledupar, Santander, entre otros, fueron llevados los 106 cabecillas de Antioquia. En total fueron 117 los delincuentes trasladados a nivel nacional. Y un accidente aéreo ha cobrado vida de 4 personas en Río de Janeiro, Brasil, después que un helicóptero que transportaba turistas ha caído en un área que no tiene mucho acceso. Entre las víctimas tienen 3 turistas colombianos de misma familia, junto con el piloto del helicóptero. Autoridades están investigando para determinar la causa del accidente. Las 3 ciudadanas colombianas que perdieron la vida son Rocío Cubillo, de 59 años, su hijo Wendy Manrique, de 37, y su nieta Sofía Murillo, de tan solo 17. Se encontraban en la capital carioca junto a otros 3 allegados para festejar el cumpleaños de Laura Manrique. El grupo familiar había arribado el pasado lunes y contrató un recorrido turístico aéreo. Las 3 mujeres abordaron primero, mientras Víctor, Laura y Daniela Castañeda permanecían en la terminal aérea aguardando el siguiente turno. La aeronave despegó hacia las 10:40 de la mañana. Durante la espera, Víctor relató haber escuchado a empleados del lugar mencionar que el aviador tendría que realizar un aterrizaje forzoso. En el suceso también murió el piloto Alessandro Rocha. La unidad Robinson R-44, administrada por la firma Voz Río Panorámico, se precipitó en la región conocida como Vista Chinesa, una zona boscosa de complicado tránsito. Los 4 cadáveres fueron hallados calcinados. Las labores de extracción de los restos movilizaron a cerca de 40 efectivos del Cuerpo de Bomberos. Debido a las condiciones del terreno, los cuerpos debieron ser elevados y trasladados mediante una tirolesa hacia un punto de mejor alcance. Hasta aquí se desconocen las causas de la caída y las víctimas no han sido examinadas por los peritos forenses. Parientes de los fallecidos en el siniestro ya acudieron al Instituto Médico Legal de Río de Janeiro. Eso es lo que tenemos de información. Reportó desde Brasil Dan Cister.
Y el capitán de selección argentino Lionel Messi te despedió de su tata Jorge Messi durante una ceremonia íntimo que tuvo lugar en un Santana privada cerca de Rosario. El acto a reunir solamente familia y personas cercanas después que Jorge Messi ha fallecido a la edad de 68 años después de una maleza. Messi había viajado de Miami junto con su casa Antonella Roccuzzo y han 3 yunas para acompañar a su familia de un momento tan difícil. Y Medellín ha visto su color más bonita durante la tradición desfile de silleteros, un evento tan principal de la Feria de las Flores. Más de 500 campesinos, incluyendo joven, mucha y joven, abajo de Santa Elena, con carroza tan impresionante, trabajan con miles de flores, compartiendo mensajes de esperanza, educación, medio ambiente y la tradición rico de cultura de Antioquia. Desde temprano, los 540 silleteros de Santa Elena sumaron con sus creaciones a la avenida regional de Medellín. Llegó el gran día y los niños lo tienen claro, así estén trasnochados. Estoy un poquito trasnochada, pero la verdad es que vengo con todo este desfile porque sé que es algo que me gusta y es algo que me inspira. Y si sale de mi corazón, vamos con toda. Bueno, esta silleta tradicional me ayudó a crearla toda mi familia. Nos reunimos ayer y quisimos crear esta silleta porque es como que me inspira. Pero los silleteros categoría junior también están emocionados. Mensajes como recordar a quienes ya se fueron, valorar la vida y los sueños son algunos de los que abundan por este lado. Son más de 500 los campesinos del corregimiento de Santa Elena que hoy van a desfilar con sus creaciones por toda la avenida regional hasta Plaza Mayor. Son diferentes los mensajes que hacen alusión a la naturaleza, a la vida, a diferentes sitios importantes de la ciudad de Medellín. Yo escogí la educación como un mensaje principal porque si uno se pone a pensar mucho, a base de toda la educación uno puede llegar a cumplir todos sus sueños y metas. Están cansados y eso que no ha iniciado el desfile. Sin embargo, cuando uno está contento, nada malo se siente, ni en los ojos ni en los hombros. ¿Estás como cansado? Un poco, Erika, del agotamiento. ¿Por qué se cansan tanto? Es que ustedes muchos días sin dormir bien. Sí, Erika, prácticamente más de una semana alistando todo lo de la silleta, lo de la feria. La educación, la naturaleza, el planeta, Antioquia, la paz, la esperanza, la pujanza y las tradiciones son otros mensajes que resaltan. Yo creo que es algo que nos inculcan desde muy niños. Finalmente crecemos siendo silleteros. Bueno, ¿están ustedes desde qué hora aquí? Pues nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana, pero sí, trabajamos toda la noche. Pero otros que también madrugaron para coger puesto fueron los turistas. Personas de diferentes partes del mundo van a aguantar solo lluvia, con tal de ver a estos silleteros echados para adelante y hoy más florecidos que nunca. Tiene un callo en los pies, Gerá, y el amor por esta arte. Bueno, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Feliz, emocionado y por qué? Estoy muy feliz porque es mi desfile número 40. Llevo 40 años desfilando, porque cuento con la familia. La realidad es que hoy la ciudad está llena de flores, pero más que eso, de campesinos cargados de ilusiones y de creatividad. Así la mayoría tengan sueño. Es su fecha, donde todos los valoramos más que nunca y que reconocemos que sin ellos, la cultura paisa queda a medias. Aldrich Warman, Telenoticia.